Muy buenas a todos, Químicaces, a un nuevo vídeo en el que vamos a ver la continuación del bloque de contenidos E, el primer saber básico, que se nos quedó un poco colgado en el primer vídeo, que solamente vimos la ley de la conservación de la masa. Veremos algunas de las reacciones, de las leyes de las reacciones químicas que históricamente, viendo un repaso histórico, fueron dando lugar a un conocimiento más profundo de todas esas interacciones, todas esas reacciones químicas y las leyes actuales que conocemos como precursores de lo que es la estequiometría o el estudio estequiométrico de una reacción química. Eso sería la primera parte del vídeo y también comenzando con el quinto saber básico del bloque de contenido B, denominado de la materia, veremos el concepto tan importante de mol y su precedente, el número de Avogadro, que, bueno, que forma parte de imprescindible para los cálculos básicos en química, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar, nos preparamos, cogemos apuntes, vámonos al lío. Bien, la primera de las leyes de la conservación de las reacciones químicas, perdón, la primera de las leyes de las reacciones químicas será la ley de la conservación de la masa, que ya introdujimos en el vídeo anterior de Antoine Lavoisier, año 1745, en el que decía que la masa de una reacción química debe de conservarse. Eso significa, si yo tengo una reacción química entre A y B, para dar C, si realmente yo he utilizado 5 gramos del reactivo A y he obtenido 13 gramos de producto, obviamente la diferencia, que es 8, tiene que ser lo que aporta el reactivo B. Esto que parece algo muy evidente en esa época, a finales del siglo XVIII, no lo era tanto porque realmente no conocían la estructura de la materia. Ellos venían que algo cambiaba, pero no quedaba claro que se conservara el número de átomos que participaban. De hecho, no fue hasta el año 1808, con Dalton, como vimos en los modelos atómicos, cuando se introdujo el primer modelo atómico. Luego aquí ni siquiera conocían que la materia estaba formada por partículas indivisibles. Cuando nosotros pasamos a la segunda, años más tarde, la ley de las proporciones definidas fue establecida por Proust, y esa ley decía que si yo tengo una reacción química un poco más compleja en la que participan dos reactivos y obtengo dos productos, imaginaros, por ejemplo, que nosotros haciendo ensayos de laboratorio encontramos que por cada 3 átomos o por cada 3 gramos de la sustancia O y que reaccionan con 2 gramos de la sustancia B, pues yo tengo, por ejemplo, o en lugar de 3 vamos a poner 5 gramos de la sustancia B, vamos a suponer que yo tengo 4 gramos de C y 4 gramos de D. De esta forma puede comprobarse que, bien, se cumple la ley de la conservación de la masa, puesto que tengo 8 gramos de reactivo y consigo 8 gramos de producto. Si, por ejemplo, me dice, oye, si yo tuviera solamente una cantidad, vamos a suponer, de 10 gramos del reactivo B, entonces en ese caso, imaginaros que me están preguntando por las demás cantidades. En ese caso no podríamos hacer algo tan sencillo como hicimos aquí, que era una simple resta, sino que teníamos que saber esto. Bien, pues la ley de Proust, de las proporciones definidas, me dice que siempre que se combinan dos elementos lo hacen en una proporción definida, es decir, 5 por cada 3. Por lo tanto, yo aquí puedo establecer una proporción en cualquiera de los elementos, bien sean reactivos o productos, es decir, lo que llamamos una pequeña regla de 3, en la que puedo decir que si por cada 3 elementos de A necesito 5 de B, si tengo 10, que es el doble, pues necesitaré 6, que también es el doble. En ese sentido, podríamos aplicar lo que se llama la regla de 3, ¿no? O sea, 10 por 3, 30, entre 5, 6, y esas pequeñas reglas de 3 podríamos hacer en los demás para averiguar cuáles son las cantidades de los demás elementos. O sea, que haríamos una vez más en la proporción, 10 por 4, 40, 40 entre 5 me daría el resultado, y este sí que podría hacerlo por aplicando la ley de la conservación de la masa o bien por la ley de las proporciones definidas. En el caso de las proporciones múltiples o ley de Dalton, que como ya he dicho fue el científico que dio su primer modelo atómico, las proporciones múltiples me dice que cuando tengo distintos elementos, por ejemplo, cuando se combina el azufre con el oxígeno, en ese caso nosotros vamos a tener dos posibles compuestos, que pueden ser el dióxido de azufre
y el trióxido de azufre, como ya sabemos. Eso no se conocía en la época, no se conocía a principios del siglo XIX, ni siquiera que el oxígeno es un elemento diatómico. Entonces, bueno, se veía que cuando dos elementos se combinan y da lugar a dos o más posibles productos diferentes, eso siempre, la relación entre esos productos guarda una relación de números enteros sencillos. Entonces, bueno, para la época fue un descubrimiento y ya os digo que no se conocía realmente lo que eran ni las valencias, lo que eran tampoco los coeficientes estequiométricos, era un poco intentar aplicar el método científico a cosas que ocurrían sobre el laboratorio. En ese mismo año, el científico Gay-Lussac estableció la ley de los volúmenes de combinación, que decía que cuando dos elementos gaseosos se combinan para dar un tercero, por ejemplo nitrógeno e hidrógeno, cuando se combinan para dar el gas amoníaco, siempre esa combinación la hace en números enteros sencillos, es decir, por ejemplo, 3 litros de nitrógeno se van a combinar con 5 litros de hidrógeno para dar 8 litros de amoníaco, ¿vale? Eso me lo invento esos datos. Pues siempre son números enteros, no pueden ser números fraccionarios ni tampoco números decimales. Y finalmente, Avogadro, año 1811, decía que cuando los elementos gaseosos se combinan, no siempre son elementos atómicos, como decía Dalton, decía que todos los gases eran atómicos, él no conocía que el oxígeno era una molécula. Y ese nombre de molécula, el primero que le dio nombre fue Avogadro. Y dedujo esa condición de que existían elementos gaseosos que estaban formados por la unión de distintos átomos, dando lugar, como digo, al nombre de molécula, cuando se dio cuenta que realmente gases que estaban bajo las mismas condiciones de presión, volumen y temperatura contenían el mismo número de sustancias, el mismo número de cantidad de materia. Y eso es importante porque la hipótesis de Avogadro, ese nombre, va a dar lugar a un número muy importante que va a estar relacionado con la segunda parte del libro en la que hablaremos del concepto de mol. En esta segunda parte del vídeo vamos a hablar del mol, vamos a hablar del número de Avogadro, masas atómicas y masas moleculares. El concepto de mol en cursos anteriores lo habíamos escuchado, como que de esas 7 magnitudes básicas que conocemos, una ya era el mol, que se decía que era la magnitud del sistema internacional que se medía la cantidad de sustancias. Pero, ¿qué es eso de mol? Bien, nosotros tenemos que pensar en cuán pequeña es la materia desde que lo conocemos desde su modelo atómico, es decir, si la sustancia está formada por unas partículas diminutas, muy pequeñas, tan pequeñas como que los números al que alcanzaría serían inmensamente grandes. Pensad en cuántos átomos forma nuestro cuerpo, cuántos átomos forma una gota de agua, incluso una pequeña mota de polvo. La cantidad de átomos, estamos hablando que son miles de trillones de átomos solo en esa pequeña partícula. Por tanto, los cálculos se nos harían un poco complejos y un poco engorrosos. Del mismo modo que, por ejemplo, los huevos pues, se suelen medir en docenas por su comodidad, o la cantidad de arena que puede portar o de sustancia que puede portar un camión, se le habla en toneladas en lugar de hablarlo en kilos, por comodidad. También la comunidad científica recoge un número que está un poco relacionado pues, con a intentar abarcar de una forma cómoda al número tan grande de partículas y hacerlo más cómodo para los cálculos. Ese número es el conocido número de Avogadro, que se le dio su nombre, gracias a lo que comenté en la primera parte del vídeo, que se decía que él por primera vez habló de que no todos los gases estaban formados por átomos, sino que también por moléculas, así que esas partículas podrían estar formadas solo por átomos individuales o también moléculas. Esa cantidad es de 6,022 por 10 elevado a 23 y es lo que conocemos con el nombre de número de Avogadro. La cantidad es inmensamente grande, estamos hablando de 602.000 trillones de partículas, pero esas partículas realmente podríamos aplicarlas a 600.000 trillones de arena, 600.000 trillones de coches. Lo que pasa es que realmente no tiene mucho sentido a menos que estemos hablando de partículas o moléculas, porque si pensamos en 600.000 trillones,
podría ser, por ejemplo, la cantidad de agua que contiene 18 gramos de la misma. Si nosotros echamos 18 gramos de agua, que serían unas 6-7 cucharitas pequeñas en un vaso, eso contendría esa cantidad tan inmensa de moléculas de agua, 600.000 trillones de moléculas de agua. Pero nos resulta mucho más cómodo decir que dentro de ese vaso de agua tenemos un mol. Así que de esa forma nosotros, un mol pues va a depender de la masa que tenga cada una de las partículas que la forman. Si yo pienso en un mol de granos de arena, pues tendré posiblemente una montaña inmensa de granos de arena porque 600.000 trillones son muchos gramos de arena. Si pienso, como he dicho, en el agua, pues sería una pequeña cantidad. En definitiva, según lo que pese cada unidad que yo estoy suponiendo en ese mol, pues va a ser una cantidad u otra. Y para eso es lo que hemos definido nosotros con el concepto de masa atómica. La masa atómica, denominada como AR, masa atómica relativa, viene un poco del número. Cuando hacíamos la notación atómica, decíamos un elemento podría representarse de esta forma. Poníamos aquí la Z, que era el número atómico, el número de protones que forma su estructura, y la A decíamos que era el número másico o la masa que tenía ese elemento, que era la suma de neutrones y protones, que en definitiva son los que le dan masa. Y de esa A nos viene la A, la masa atómica relativa de cada uno de los elementos, que tiene en cuenta precisamente los números de protones y neutrones que lo forman. Así pues, tenemos la masa atómica relativa del hidrógeno, que es 1, un UMA, unidad de masa atómica, tenemos la del helio, que será 2 UMA, y así, y tenemos, por ejemplo, el caso del cloro, que será 35,5 UMA, es decir, estamos hablando que la media, teniendo en cuenta todos los isótopos estables del átomo de cloro, tiene una cantidad de masa de 35,5 unidades de masa atómica. Esas unidades de masa atómica, como bien he dicho, están relacionadas con el número de Avogadro de la siguiente forma. Si yo, por ejemplo, quiero saber, vamos a suponer, hemos dicho que yo tengo un átomo de helio. Pensamos un átomo de helio. Un átomo de helio tiene una masa atómica relativa de 2 UMA. En ese caso, vamos a suponer que me están preguntando, oye, ¿cuántos átomos de helio contiene un pequeño globo? Que ese globo pesa solamente 1 gramo. 1 gramo es la masa de helio que se encuentra ahí. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es 1 gramo de helio, tengo que tener en cuenta que un UMA significa que cada 2 gramos de helio yo voy a tener 1 mol, porque realmente el concepto de unidad de masa atómica está directamente relacionado con la masa que pesa cada mol de una sustancia. Entonces, 1 gramo de helio a 2 moles significa que tengo medio mol de helio dentro de ese globo. Entonces, con este pequeño cálculo en el que las masas se van, me va a quedar que 1 gramo de helio tiene medio mol. Si yo tengo entonces 1 mol de helio, tendré 2 gramos. Es lo que significa UMA. ¿De acuerdo? Que, repito, cada mol de una sustancia tiene una masa de 2. Cada mol de cloro tiene 35,5 gramos. Cada mol de helio 2 gramos, cada mol de hidrógeno 1 gramo, cada mol de oxígeno 16 gramos y en definitiva todos esos datos que nos da la tabla periódica relacionados con eso. Entonces, viendo esto, ¿de qué forma entra en juego para nuestros cálculos, que es lo que nos interesa, es el número de Avogadro? Para ver el número de Avogadro me va a decir no solo la relación entre los moles y la masa, sino realmente el número de partículas que hay dentro de ese globo. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un pequeño globo en el que hemos introducido 1 mol de helio. Ese globo lo hemos puesto en una balanza y me dice que pesa 1 gramo. Si yo quisiera saber cuántos átomos de helio se encuentran en el interior de ese globo, nosotros utilizaríamos el concepto de número de Avogadro, diciendo que 0,5 moles de helio tengo que tener en cuenta que cada
mol de helio contiene el número Avogadro de partículas, es decir, los 602.000 trillones o 6,022 por 10 a la potencia 23 átomos de helio. Haciendo esta pequeña multiplicación me sale aproximadamente 6,01 por 10 a la 23 átomos. Es decir, dentro de ese globo tengo 300.000 trillones de átomos. Entonces es un número muy poderoso porque me relaciona lo que son los moles, es decir, lo que es la cantidad de sustancia, con la masa. Realmente vamos a hacerlo justo al contrario, es decir, me relaciona la masa con la cantidad de sustancia en mol y con el número de partículas que lo forman. ¿De acuerdo? Para relacionar la masa con el mol, yo voy a necesitar la masa atómica relativa. Y para relacionar el mol con el número de partículas, voy a necesitar el número de Avogadro según estos cálculos tan sencillos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre en el caso de que nosotros, en lugar de tener una sustancia monoatómica, como es el caso del helio, tengamos una sustancia formada por varios átomos, es decir, una molécula, como es el caso, vamos a suponer, del dióxido de carbono? Vamos a ver un ejemplo. Bien, en el caso del dióxido de carbono, lo tengo aquí, es un gas triatómico formado por 3 átomos. Lo primero que tendría que saber es cuál es la masa. La masa, en este caso, no será la masa atómica, sino que será la masa molecular, puesto que es una molécula. Para sacar la masa molecular, lo que tengo que simplemente es sumar las masas de los elementos que lo componen. El carbono tiene una masa de 12 UMAS, así que serían 12 por un átomo de carbono, más 16, que es la masa atómica relativa, que siempre va a ser un dato aportado para los problemas, son 16 multiplicado por 2 átomos de oxígeno que hay. Entonces 16 por 2 son 32 y 32 más 12 son 44 gramos, pesa, ¿vale? O contiene 44 gramos, es la masa de un mol de dióxido de carbono, que es lo que me relaciona, ¿vale? Hemos dicho que UMA y gramos por mol están relacionados en ese número. Entonces, vamos a suponer que me están diciendo, por ejemplo, que tengo un globo, de nuevo, porque también es un gas, o en lugar de un globo vamos a pensar, por ejemplo, en que tengo una botella, una bala, una botella que se llama, que contiene una masa de 1 kilogramo, ¿vale? Tengo una botella como la que tienen los submarinistas, pero en este caso, en lugar de tener aire, lo que tengo es dióxido de carbono y tengo 1 kilo. Y lo que se pregunta en el apartado A es cuántos moles, que se representa con la N, cuántos moles de dióxido de carbono hay dentro de esa botella, y en el apartado B me están preguntando cuántas moléculas de dióxido de carbono hay dentro de esa botella. Para contestar el apartado A, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es 1 kilo son 1000 gramos, 1000 gramos de dióxido de carbono, y tengo que pensar que, según esta relación, cada 44 gramos de dióxido de carbono tengo un mol de dióxido de carbono, ¿vale? Siempre se coloca en el lugar contrario, si este está arriba, este está abajo, para poder simplificarlo. Entonces, bueno, haría el cálculo 1000 entre 44, voy a hacerlo con la calculadora. 1000 entre 44 y me sale una masa de 22,7. Dentro de esa bala de masa 1 kilogramo tengo 22,7 moles de dióxido de carbono. Apartado B, ¿cuántas moléculas forman esos 22,7? Es decir, ¿cuántas moléculas hay dentro de esa botella? Pues 22,7 moles de dióxido de carbono, teniendo en cuenta que en cada mol de cualquier sustancia existen 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿De acuerdo? Hacemos el cálculo
22,7 por 6,022 exponente, le damos al botón de exponente, 23. No pongáis por 10 elevado, no es necesario, sino el botón de exponente que está abajo de la calculadora y me sale 1,37 por 10 elevado a 25 moléculas. ¿De acuerdo? Si en un apartado C me preguntase ¿y cuántos átomos de carbono? Pues exactamente igual, porque cada molécula contiene un átomo de carbono. Si me preguntase cuántos átomos de oxígeno están dentro de la botella, pues este número lo multiplicaría por 2, porque cada molécula está formada por 2 átomos de oxígeno. De esa forma nosotros podemos relacionar masa, moles, partículas, desplazando este diagrama de flujo hacia la derecha con los factores de conversión y también del mismo modo hacia la izquierda con los mismos factores de conversión, invirtiendo los cálculos. ¿De acuerdo? Así que nada más que nos queda ejercitarnos mucho haciendo ejercicios de este tipo y espero que lo hayáis comprendido bien. Nos vemos en clase y resolvemos las dudas. Un saludo.